Jóvenes, buenos días. Bienvenidos a este nuevo video tutorial que nos servirá para introducir los conceptos básicos sobre magnitudes fundamentales. Este video tutorial está dirigido a los estudiantes del grado 10º de la institución educativa Arroyo de Piedra. Bien, ¿qué es una magnitud? Magnitud es todo aquello que puede ser medido, que es susceptible a ser medido. Por ejemplo, la temperatura, la masa del cuerpo, el tiempo. Fíjense, estas tres magnitudes son magnitudes porque todas se pueden medir. Usted puede medir el tiempo, puede medir la masa, puede medir la temperatura. Por ese simple hecho, tanto la masa, el tiempo, la temperatura se catalogan como magnitud. Bien, pero ¿qué es medir? Medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie llamada patrón. Bien, medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie llamada patrón. Este patrón también se le llama unidad de medida. Por ejemplo, aquí están midiendo la altura del niño. La altura es la magnitud que se quiere medir, que se quiere cuantificar. ¿Y cómo la estamos midiendo? Comparando con otra medida de la misma especie, el metro. Entonces, la unidad de medida es el metro y la magnitud, la altura. La altura la estamos midiendo en metros. ¿Ok? Bien. Hay dos tipos de magnitudes, fundamentales y derivadas. Las fundamentales, la primera es la longitud. Fíjense que en el sistema internacional la longitud se mide en metros. Este es el símbolo del metro. Se utiliza el dispositivo de medida, es la regla. Está también la masa. La unidad es el kilogramo en el sistema internacional. La masa se mide en kilogramos. Y su símbolo es kg. Fíjense el dispositivo de medida, la balanza. En este caso hay una balanza digital. El tiempo. El tiempo en el sistema internacional se mide en segundos. El símbolo es S. Y el dispositivo para medir el tiempo es el cronómetro, el reloj, en fin. Fíjense, estas tres, longitud, masa y tiempo, son las magnitudes fundamentales en el sistema internacional, pero no son las únicas, son las más usadas, pero no son las únicas. También está la temperatura, que se mide en Kelvin, la intensidad de corriente eléctrica en amperios, la cantidad de sustancia en mol y la intensidad luminosa en candela. Bien, la temperatura en Kelvin. El Kelvin, el símbolo es K y el dispositivo de medida el termómetro. La intensidad de corriente eléctrica en amperios, la cantidad de sustancia en mol y la intensidad luminosa en candela. Fíjense el símbolo de la candela, CD, el símbolo de mol, mol, y el de amperios, A mayúscula. Ok, ahora pasamos a las magnitudes derivadas. Están formadas por varias magnitudes fundamentales. Por ejemplo, la velocidad. La unidad de la velocidad es el metro por segundo. Y el símbolo m sobre s. M de metro y s de segundo. Otra que se usa mucho, con frecuencia, es la aceleración.
Todo esto en el sistema internacional, ¿ok? Fíjense, la aceleración, la unidad es metro por segundo cuadrado en el sistema internacional y el símbolo es m sobre s elevado a la 2. La fuerza en newton. Un newton se define como kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. El trabajo en julios. Un julio equivale a newton por metros. Eso lo veremos más adelante. La potencia en vatios, que equivale a julios por segundos. La presión en pascales, que equivale a newton sobre metros cuadrados. Y la densidad en kilogramos por metro cúbico. El símbolo es kilogramo sobre metro cúbico. Estas son las magnitudes derivadas en el sistema internacional. Seguimos con nuestras magnitudes físicas. Hay dos tipos de magnitudes, escalares y vectoriales. Las escalares son aquellas que quedan totalmente definidas por medio de un número y una unidad. Es decir, hay una cantidad, hay una unidad de medida, no tiene dirección, no tiene sentido. Por ejemplo, está la distancia, la masa, el volumen, el tiempo, la rapidez, la temperatura, el trabajo, la potencia. Todas son magnitudes escalares. Bien, ahora pasemos por las magnitudes vectoriales. Tienen cantidad, es decir, tiene valor, tienen dirección y tienen sentido. Por ejemplo, la velocidad, la aceleración, el desplazamiento, la fuerza, el torque. Todas estas magnitudes son magnitudes vectoriales. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad, es decir, tienen una medida, un número y una unidad. Tienen una dirección y tienen un sentido. Entonces, aquí tenemos los dos tipos de magnitudes que más utilizamos. Las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales.